No sé si conocéis el cómic llamado Y The Last Man. Trata sobre un desastre que ha ocurrido y que ha provocado que todos los hombres, absolutamente todos en el planeta Tierra, hayan acabado muertos. Salvo uno, que es el protagonista y se llama Yorick, el cual va acompañado de un mono capuchino que se llama Ampersand. Las genetistas de esa época están con muchísima curiosidad, necesitan saber qué narices ocurre en el ADN de Yorick y piensan en él como una posible esperanza para que la especie humana no se extinga. A lo largo de la historia pues van ocurriendo otros sucesos de más o menos importancia, como por ejemplo la existencia de un grupo de amazonas que quieren acabar con Yorick porque piensan que los hombres son lo peor y es mejor que se extingan. Y también pues este chico tiene una serie de problemas con una novia que tiene. Parece una historia de ciencia ficción, algo bastante lejano que realmente no tiene cabida en el mundo actual, de ninguna de las maneras. ¿O estamos más cerca de lo que pensamos de esa situación? Normalmente en casi todas las especies que existen en este planeta hay una mayor abundancia de machos que de hembras y normalmente pues los machos suelen ser el sexo que pelea por las hembras. Es bastante frecuente encontrarse dos machos peleando por una hembra y es la hembra la que tiene que escoger. Sin embargo, en Uganda se encontraron con un caso bastante peculiar. Había unas mariposas, una población de mariposas, donde pues efectivamente eran frecuentes las peleas por un individuo, pero cuando se pusieron a examinar quién realizaba esas peleas, se dieron cuenta de que eran hembras y que era el macho el que tenía que escoger a la hembra más poderosa. Por otro lado, se encontraron con que existía una bacteria desconocida que infectaba los ovarios del mosquito Culex pipiens. Con esta especie ocurrió una cosa un poco rara que no había ocurrido anteriormente, no se había observado anteriormente, y era que parecía que tenía dificultad para reproducirse. Había individuos que no eran capaces de reproducirse con eficacia, lo cual era un poco raro. Sin embargo, y contando con la existencia de esa bacteria en los ovarios, los científicos decidieron hacer una cosa muy sencilla, y fue administrar antibióticos al mosquito para eliminar a la bacteria. Con lo cual se dieron cuenta de que su tasa de reproducción aumentó a los niveles normales que acostumbraba esa especie de mosquito. Por lo tanto, la causa de que ese mosquito hubiese reducido su tasa de reproducción era claramente una razón bacteriana. Wolbachia es una bacteria bastante especial. Infecta a muchas especies de artrópodos a lo largo del mundo y tiene una velocidad de infección rapidísima. En un año puede llegar a extenderse unos 100 kilómetros. Existían muchas especies cuando se observaban en detalle que se encontraban infectadas por Wolbachia, pero que esta no producía ninguna anomalía en ellas, simplemente pues era un efecto neutro. La bacteria no perjudicaba para nada a su hospedador, pero bueno, tampoco le producía ningún beneficio, simplemente estaba ahí. Sin embargo, había otras especies donde se observaba a Wolbachia y se daban cuenta de que sí que existían ciertas anomalías que no eran para nada algo normal, incluso podrían perjudicar en algunos casos a la especie. Anomalías que tenían todas una característica en común y era que beneficiaban a la hembra y perjudicaban al macho. ¿Podríamos entonces estar hablando de una bacteria que proclama la superioridad femenina por encima de la masculina? Realmente no es una cuestión social, esto no es un debate que se oiga en internet, en las calles, sino que es algo que la propia naturaleza nos está diciendo. Nos está indicando la propia madre naturaleza que las hembras somos muy superiores a los machos, hasta tal punto que hay especies que podrían prescindir de tener machos. Es un caso bastante peculiar. Podríamos decir que nos estamos encontrando con el primer ser vivo no humano hembrista. En todo parásito que se precie hay una regla clave que tiene que cumplir por encima de todo.
no matar al hospedador. Tiene todo el sentido del mundo, tiene que permanecer allí permanentemente, pero sin llegar a matar a su casa, porque es el sitio donde se encuentra, tiene que beneficiarse al máximo del otro individuo. Wolbachia ha decidido utilizar la siguiente estrategia para no matar al hospedador. En lugar de multiplicarse demasiado dentro de él, lo cual lo mataría, ha decidido infectar a el mayor número posible de individuos de la especie en cuestión, lo cual es una estrategia bastante inteligente. Aunque esté en pequeñas cantidades dentro de cada uno, ha infectado a muchos individuos y ha conseguido dispersarse. Tiene dos maneras Wolbachia de dispersarse dentro de una población. Una de ellas es por lo que se llama transmisión horizontal, que no es más que, en muchos casos, los insectos se comen unos a otros y bueno, pues al ingerir un insecto que estaba infectado, pues la bacteria pasa a formar parte del nuevo individuo. Pero otra vía es lo que se llama transmisión vertical, de madre a hijo. En este caso, Wolbachia ha decidido utilizar el aparato reproductor para poder transmitirse a la descendencia. Es algo automático, fácil, sencillo, no implica ningún problema. A priori. Wolbachia decide asentarse en el ovario de las hembras. Es bastante sencillo, es algo bastante fácil. Las hembras producen óvulos dentro del ovario y Wolbachia no va a tener ningún problema. Pasará de dentro del ovario a el interior del óvulo. Más concretamente, al citoplasma del óvulo, que es una parte de la célula donde se encuentran todos los orgánulos. Eso es el citoplasma, es, digamos, como el espacio vacío donde puedes meter todos los orgánulos y todos los componentes de la célula, donde se realizan todos los procesos metabólicos, etcétera, ¿no? Allí es donde decide asentarse Wolbachia. No va a haber ningún problema. Más tarde llegará un espermatozoide, fecundará ese óvulo, formará una nueva criatura y dentro de esa criatura ya vendrá Wolbachia de serie. Una estrategia inteligente, sencilla, en fin, una estrategia muy buena como parece ser. Pero no todo es tan fácil. Si el bebé es una niña, no va a haber ningún problema. Wolbachia migrará a los ovarios de la niña, esperará que se formen óvulos, se meterá dentro del citoplasma de los óvulos, esperará que le fecunde un espermatozoide y ya estará dentro de un nuevo individuo. Pero si el bebé es un niño, entonces hay problemas. Los niños producen otro tipo de células muy diferentes a las células de las niñas. Las niñas producen óvulos y los niños espermatozoides. Habíamos dicho antes que Wolbachia se asentaba justamente en el citoplasma del óvulo. Pero es que hay un problema. Los espermatozoides no tienen citoplasma. Wolbachia no persigue un estado ideal de la sociedad donde las hembras dominemos y los machos mueran, sino que Wolbachia actúa simplemente por egoísmo, por interés propio. Y en este caso su interés es asegurarse pasar a la descendencia. Para ello, Wolbachia ha desarrollado una serie de estrategias para solventar esta situación y que los machos no supongan ningún tipo de problema. Existen algunos animales que se reproducen por partenogénesis o está dentro de sus formas de reproducción, como por ejemplo las abejas. Las abejas sabemos que para dar machos no necesitan que su óvulo sea fecundado, simplemente producen el óvulo y ya está. Necesitan a los machos para producir hembras. Por lo tanto, Wolbachia, si quiere pasar a la descendencia, por narices necesita al macho. Lo cual es un estorbo, es un problema y no es más que una pérdida de tiempo. Wolbachia no quiere eso. Wolbachia quiere quitarse a esos seres inútiles y ha decidido hacer otra cosa muy distinta, y es asumir ella un papel de ADN extra, engañar al óvulo de la abeja, que crea que realmente hay dos copias de ADN,
la de la hembra y la del macho, en este caso Wolbachia, y que salga una niña. Por lo tanto, de los machos se puede prescindir sin ningún tipo de problema. Una estrategia buena, adecuada, no tan buena para los machos. Consiste simplemente en que todos los machos que se encuentren infectados por Wolbachia van a morir, sin discusión alguna. Por lo tanto, de los machos te puedes olvidar porque van a acabar muriendo y las hembras van a ser las que van a ir aumentando el número y por tanto haciendo que Wolbachia también aumente en número. Una estrategia directa, cruel, brutal, asesinato. Wolbachia es una bacteria sin escrúpulos, una bacteria que decide cargarse al sexo opuesto sin miramientos, sin ningún tipo de remordimiento. Pero si os digo que hay una estrategia aún peor para el macho, os podéis quedar alucinados. Realmente eliminar a los machos es algo que tampoco es una estrategia bastante buena. Estás reduciendo individuos y además es algo bastante costoso. Así que Wolbachia ha decidido utilizar otra vía para eliminar al sexo masculino. En determinados insectos existe un sistema bastante distinto de determinación del sexo, muy distinto al nuestro. En nosotros, las hembras tenemos 2 cromosomas X, 2 cromosomas iguales, y el macho es el que tiene los 2 cromosomas distintos, en este caso XY. Pero existen algunos insectos donde es al revés. Se llaman sistemas ZZ-ZW. El macho será el sexo que tenga los 2 cromosomas iguales, ZZ, y la hembra será la que tenga los cromosomas distintos, ZW. En estos insectos existe una glándula andrógena que va a producir unas sustancias masculinizantes que transformarán al individuo en un macho, y para ello necesita que los 2 cromosomas sexuales sean iguales, es decir, ZZ. Pero Wolbachia ha descubierto este sistema y ha decidido intervenir en él. Y lo que hace es bloquear esa activación, bloquear esa liberación de las sustancias masculinizantes, y entonces el individuo adquiere el sexo por defecto, es decir, una hembra. El individuo genéticamente va a ser un macho, pero morfológicamente y fisiológicamente va a ser una hembra, con un aparato reproductor de hecho funcional, es decir, puede llegar a tener hijos, cosa que por ejemplo no ocurre en los humanos. La población irá paulatinamente siendo constituida por hembras y, vamos a llamarles, transexuales, porque genéticamente son machos, pero morfológicamente son hembras. Esto, como podemos pensar, puede llegar a acabar con la especie, porque si todos son de sexo femenino, pues es un poco peligroso, ¿no? Pero hay algunos factores que ayudan un poco a Wolbachia en cierta forma y ayudan a la especie a equilibrar un poco la población. Por ejemplo, la temperatura. Wolbachia en sitios cálidos se transmite bastante mal. Entonces, bueno, en estas zonas puede haber un equilibrio entre hembras y machos. Pero no solo eso. Los machos que quedan no son tontos. De alguna manera, que no está del todo clara, consiguen distinguir a los transexuales de las hembras auténticas y por alguna extraña razón no quieren copular con los transexuales. Por lo tanto, la tasa de reproducción se reduce. Sin embargo, existen otros machos que, a pesar de que los distinguen, les da igual y de ellos es de los que termina dependiendo la supervivencia de la especie. La siguiente estrategia es una estrategia bastante distinta de las anteriores y quizá un poco más sofisticada. Wolbachia llegó un momento en que se dio cuenta de que realmente su obstáculo para la transmisión no eran los machos, sino que eran las hembras que no estaban infectadas por ella. Porque podrían tener descendencia con un macho y generarían un individuo que no estaba infectado. Era necesario infectar a todas las hembras. Así que decidió, más que matar al macho, utilizarle como aliado, manipularle, para poder conseguir sus objetivos.
Los machos infectados por Wolbachia tienen una toxina en sus testículos que deforma el ADN de sus espermatozoides. Sin embargo, las hembras en sus óvulos tienen una antitoxina que corrige esa deformidad, que vuelve a la normalidad ese ADN de los espermatozoides del macho infectado y que puede producir un cigoto totalmente viable. Entonces, cuando un macho infectado se aparea con una hembra infectada, no existe ningún tipo de problema. Tampoco existe ningún tipo de problema si un macho no infectado se aparea con una hembra no infectada. Y tampoco existiría ningún problema si un macho no infectado se aparease con una hembra infectada. El problema estaría si un macho infectado se aparea con una hembra no infectada, porque el macho tendría unos espermatozoides con un ADN deforme, con una condensación mal hecha, y la hembra no tendría ninguna antitoxina que contrarrestar eso. Por lo tanto, cualquier cigoto que se produciese ahí no sería viable o ni siquiera se llegaría a producir. Debido a esto, se ha pensado en muchísimas ocasiones que había muchísimas especies de artrópodos. Quizá tal vez se deba a esto, porque normalmente se utiliza como criterio el apareamiento. Si son capaces de aparearse entre sí y producir descendencia, son la misma especie. Pero resulta que sí a individuos de especies que en principio eran distintas, aunque los individuos se parecían bastante entre sí, si tú les aplicabas un antibiótico a aquellos que estaban infectados, podían cruzarse entre sí, lo cual quería decir que era la misma especie. Así que la clasificación de artrópodos en su mayoría podría estar confundida debido a este factor. Hay muchas especies que están infectadas por Wolbachia. Sin embargo, desde otro punto de vista, esas poblaciones de la misma especie que no se podían aparear entre sí debido a la infección por Wolbachia, puede llegar un momento en que, al no aparearse durante tanto tiempo entre sí, puede que incluso al estar en condiciones diferentes haya una diferencia genética muy alta, tan alta que pueden llegar a convertirse en especies diferentes. Y por eso también esa es otra opción de por qué hay tantas especies de artrópodos. Podríamos hacer también una crítica sobre los métodos poco éticos que lleva a cabo Wolbachia, podríamos hacer un debate sobre si la propia naturaleza nos está diciendo que debemos ser embristas, podríamos criticar incluso el propio embrismo, pero hay una cosa que tenemos que aceptar, y es que Wolbachia ha ayudado a muchos artrópodos en su evolución y es una gran parte responsable de la evolución de muchas especies de ellos, con lo cual es un dato que no podemos pasar por alto. El embrismo puede causar estragos en una especie, pero mejor será mirar a Wolbachia desde el punto de vista evolutivo. Eso es todo. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Si quieres que llegue a tu móvil un aviso cada vez que suba un vídeo, no te olvides de darle clic al botón suscribirse debajo del vídeo y a continuación apretar a la campanita que aparecerá al lado. Muchas gracias.